Le damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Cruz Padilla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Audiencia que me escucha, muchas gracias por la invitación a, a este conversatorio. Hay muchas cosas que platicar desde el ámbito latinoamericano, desde el ámbito México, ¿verdad? Donde se han establecido protocolos precisamente para la defensa y protección contra la mujer maltratada, vista desde varios tipos de violencia. Pues yo les agradezco mucho, espero pueda apoyar, ayudar en ciertos casos más del Corpo América, Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje de Colombia. Agradezco mucho a la doctora Patricia que me hizo la invitación y en este caso voy a dar inicio porque creo que es poco tiempo y tenemos mucha información. Bueno, pues viéndolo bien desde el punto de vista América Latina, se ha entendido como una violencia, considerada la región más violenta de todo el mundo. Esto se debe precisamente a lo que es una cultura patriarcal, ¿sí? Que gobierna todas las costumbres, las prácticas, dentro de la vida diaria, dentro de la vida cotidiana, y conduciendo a la naturalización precisamente de la violencia en contra de las mujeres. Muchos de los casos, ustedes bien lo saben, se ha normalizado tanto este asunto de la violencia contra la mujer, pero todo radica de la esencia de cómo nosotros educamos a nuestros hijos, desde el punto de vista de los valores, de la ética, de la moral. Y en primer lugar, en estadísticas tenemos precisamente a los países de Venezuela. Bueno, tenemos a Venezuela. Tiene mayor incidencia en el subcontinente medido en la función de su tasa de homicidios, precisamente por cada 100.000 habitantes, con alrededor de 40.4 homicidios, según el índice, el porcentaje que se da, y aproximadamente de 28.2 millones de personas. En segundo lugar, tenemos a Honduras, precisamente con 35.8 homicidios, ubicándose en el país más violento de Centroamérica. Y de acuerdo con datos gubernamentales hondureños, a pesar de los malos datos, el país centroamericano redujo su tasa de homicidios en un 12.7%. Precisamente se insertan dentro de estos países protocolos, seguimientos, capacitaciones a todos los servidores públicos precisamente para poder dar intervención, porque este problema radica precisamente en la no intervención y aparte la cuestión generacional, ¿no? De cómo se vive en las familias y cómo las familias educan a sus propios hijos. Y este contexto, si ustedes se dan cuenta, va ampliándose aún más. No solamente se vive la violencia en casa, se vive dentro de las instituciones, se vive dentro de las instituciones públicas, instituciones educativas, bueno, en un contexto, en la misma sociedad, ¿no? En tercer lugar tenemos a Colombia con una tasa de homicidios del 26.1 por cada 100.000 habitantes. En cuarto lugar pues tenemos de Ecuador, con un listado de tasa de homicidios del 25.9% por cada 100.000 habitantes, ¿no? En quinto lugar, pues tenemos a México con una tasa de homicidios de 25.2% por cada 100.000 habitantes, con una cifra en el caso de México de 31.915 asesinatos durante lo que es el 2022, falta lo que es 2023. Y entendamos esta parte que nos concierne dentro de los tratados internacionales. Es evidente que si cada país protege a las mujeres en el tema nacional, también lo hacen los tratados internacionales. Eh, Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Está la CEDAW, que esta fue en 1979. Tenemos a la Convención Interamericana, que es la más usada, utilizada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención de Belén do Pará. Muchas de las legislaciones de los países latinoamericanos han utilizado precisamente este tratado internacional para armonizarlos con las leyes internas y poder aplicar los protocolos dentro de su país o estado parte cuando se trata de tratados internacionales.
la Declaración y Plataforma precisamente de Beijing de 1995 y la Comisión Interamericana de Mujeres. Tenemos la Convención Interamericana para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, está la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un tratado internacional muy importante para toda Latinoamérica. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptados por la Asamblea precisamente de las Naciones Unidas, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, en el caso de las participaciones, ¿no?, en tiempos electorales, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la Convención Internacional con objeto de asegurar precisamente una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido bajo el nombre de trata de blancas, convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución hacia menores. Tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente porque en el tema de las mujeres también están las niñas y los niños también considerados como parte importante dentro de la protección del ámbito familiar. Convención sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta parte de los protocolos es muy importante, generalizando ya en el ámbito judicial, en el tema, por ejemplo, de las tesis aisladas. En el caso de México, se tiene el delito de violencia familiar previsto en el Código Penal para el Estado, por ejemplo, de Querétaro. No se limita a un hecho particular y aislado, sino que también se integra por el cúmulo de acciones y actos de maltrato con alguno o algunos miembros de la familia, ¿no? Estas tesis jurisprudenciales precisamente las retoman los jueces para aplicar las sanciones respectivas en muchos de los casos que tengan que ver contra la mujer. El marco legal, por ejemplo, que tenemos en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también está estandarizada y adoptada por cada uno de los estados de la República Mexicana. Tenemos a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas, Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Código Penal Federal, el Código Nacional precisamente de Procedimientos Penales. Aquí hay un tema muy importante que hay que vincularlo, porque si bien es cierto, existe la violencia contra la mujer, pero también está tipificada precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hay unas medidas de protección que me llaman mucho la atención. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, va a ordenar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima o ofendido. Son medidas de protección las siguientes. Para las mujeres, prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer o ofendido. No se puede acercar la persona que ha agredido de manera directa o indirecta a la mujer, ¿sí? Hay limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre. Debe de haber una separación inmediata del domicilio. La entrega también de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que estuviera en su posesión el probable responsable. Porque en el caso de los tipos de violencia, vamos a ver que está la violencia patrimonial, entonces se acerca a esta cuestión. Y la prohibición de realizar conductas de intimidación, molestia, a la víctima ofendido o a las personas relacionadas con ellas, porque si hablamos de familia, está papá, está mamá, están los hijos y en ocasiones viven ya sea la mamá del papá, la mamá de la mamá, ya sean los suegros, ya sean los tíos,
algunos de los hermanos de ellos. Entonces, no solamente se contextualiza en que son padre, madre e hijos, sino que también puede haber más miembros de la familia que estén completamente afectados. Aquí debe de haber una protección policial de la víctima o ofendido, auxilio inmediato por integrarse, por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice precisamente o albergue la víctima. Y también en el caso de las intervenciones de las autoridades, una vez que tengan conocimiento del hecho, deben de otorgar las medidas de protección de carácter o de manera inmediata y solicitar en su momento los albergues para que ellos puedan constituirse en ellos. Y aquí, por ejemplo, dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en lo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá celebrarse precisamente una audiencia en la que el juez podrá cancelarlas o bien ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de medidas cautelares correspondientes. Son procedimientos efectivamente que se tienen que hacer dentro en el ámbito de protección, ¿no? En contra de la mujer. En el caso, por ejemplo, de México, sí tenemos algunas circunstancias de las cuales nosotros podemos denotar que las estadísticas han crecido y esta categoría también se encuentra víctimas de violencia, puede ser física, puede ser sexual, como sobrevivientes de violencia física severa y daño emocional, entre cuyas características y consecuencias se encuentran cortadas. Muchas de los agresores llegan a afectarlas a través de cortadas, quemaduras, llegan a quemar a la mujer, la pérdida de piezas dentales a través de los golpes, precisamente, lo que son hemorragias, crisis nerviosas, porque ya tanta afectación psicológica afecta a la mujer y entra en crisis. Angustia, ¿qué es lo que genera? Angustia, miedo, tristeza, sufrimiento emocional, depresión e insomnio. Sabemos que muchas de las mujeres, y ustedes no me dejarán mentir, que lo que quieren es que el hombre se vaya a trabajar y regrese ya muy tarde porque no quieren estar discutiendo o que vaya a suceder una situación que comprometa, ¿no? A la mujer y a los hijos. Pero el problema es que muchos de ellos vienen en estado inconveniente, ¿sí? Y el problema de estado inconveniente es a veces cuando ellos tienen una afectación, un problema externo, viene todo a radicar y a caer en casa. Y luego, siguiendo con el tema de México, la violencia contra las mujeres en México sigue siendo una realidad. Yo creo que es en toda Latinoamérica, ¿no? El acoso sexual, la violencia contra niñas y adolescentes. ¿Cuántas veces no hemos visto también este tema de la violencia sexual o abuso sexual en algún momento o violación? En el caso de familiares o hasta el papá que llegue a violar a los propios hijos, ¿no? Específicamente a la mujer, o que también lo haga a la esposa, que es la cónyuge, o a la persona con la que esté viviendo en concubinato. Tenemos la violencia digital, la falta de acceso, el derecho al aborto, la brecha de género, la violencia ácida hasta la máxima expresión. De esto, por ejemplo, tenemos la parte del feminicidio. Y en México, según cifras precisamente oficiales, de enero al 2023, lo que es del 2015 a enero del 2023, han habido 6,543 feminicidios. Y aquí, durante los estados con más feminicidios, han sido Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, y así se va sucesivamente, ¿no? Las cantidades. Bueno, en cuanto a México y la violencia de hombres y mujeres, hay ciertas estadísticas de hombres de 34,6 de entre 12 a 17 años precisamente, y mujeres de entre los 12 a 17 en un porcentaje del 65,4. De hombres precisamente de 1 a 11 años es el 48,7% y en mujeres el 51,3%. Si se dan cuenta, quienes están dentro de esta situación que alerta el problema de la violencia se encuentran las mujeres.
Y la instrucción precisamente es que a través de las redes nacionales de refugio, reportó que a partir de, por ejemplo, de la implementación de la segunda fase, de lo que es del 23 de marzo, esta parte también que nos hizo entrar en una situación de crisis cuando lo del COVID, ¿sí? Se recibieron llamadas alertando demasiada violencia dentro de los hogares y crecieron en un 60% y de los cuales 69 refugios están entre 80 y el 100% de su capacidad. Excedió más de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como todos estaban conviviendo, se soportaba, bueno, se trataba de que el hombre estuviera en el trabajo, pero una vez conviviendo precisamente dentro del ámbito familiar, se observó que generaba aún más violencia. Hay 3 vías precisamente para su implementación para las mujeres que han tenido episodios de maltrato, violencia previa y que estén prevenidas por su pareja y se pone agresiva. La otra es que para que la sociedad reaccione y ayude a alguien que esté en peligro. Cuando de los vecinos, de las personas que nosotros conocemos, de los propios familiares que saben que hay maltrato, sí, hay maltrato en varios tipos de violencia, no han ido o acudido con las autoridades. El problema no es que acudan, el detalle aquí es que la mujer, la propia mujer que es maltratada, eh, reconozca precisamente tal maltrato para que pueda proceder en su momento legalmente o ya sea a través de la separación. Vuelvo a repetir, aquí los afectados son los hijos, ¿sí? Los hijos y las personas que convivan dentro de nuestro contexto. Pero cuando la mujer, muchos de ellos han comentado que cuando la mujer es ama de casa o se dedica a la casa, difícilmente toma ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque está siendo manipulada de alguna u otra forma para quedarse en casa y para que se intimide a través del hombre y decir, tú no vas a poder, tú, yo, y quien te mantiene soy yo y no vas a poder resolver esa situación externa. Entonces, el miedo hace que precisamente no actúen de manera inmediata, a pesar de que estén generando y que ellos observen una afectación también hacia los hijos, porque evidentemente es hacia la mujer la violencia, pero en muchos de los casos también llegan a golpear o agredir verbalmente a los hijos. Y es cuando hay que pensar qué tengo que hacer para que esto ya no pueda estar sucediendo. Les voy a comentar un caso o varios casos particulares donde yo cuando era servidor público, estaba yo en lo que es desarrollo integral de la familia en mi municipio y resulta ser que llegaban los padres de familia y le dicen, es que mi hijo está así, ya me agrede, ya, y quiero solicitar atención psicológica. Y yo preguntaba, ¿ustedes viven en violencia? Pues sí, es que a veces llega el papá en estado inconveniente o a veces discutimos, la ha golpeado, sí, sí me ha golpeado, sí me han visto los hijos o mis hijos que me ha golpeado. Entonces, quien necesita el apoyo psicológico, aparte de los hijos, son ustedes también como matrimonio, como pareja que son. El asunto no se va a resolver independientemente de que se trate al menor, sino también debe estar incluido la pareja o bien el papá o la mamá o las personas que también vivan ahí. Dentro de las estructuras sociales, dentro de lo que se maneja en la red nacional, siguiendo Caso México, en la red nacional de refugios, que es una asociación civil, es una organización de carácter feminista, integrado por más de 75 espacios de prevención, atención y protección para las mujeres, niñas y niños en situaciones de violencia. Precisamente esto se trabaja de manera colaborativa a través de los propios gobiernos, a través de los propios estados, a través de los propios municipios, y lo que quieren es proteger precisamente a la mujer. Existen los protocolos de actuación, que es un modelo de atención en recursos para mujeres víctimas de violencia y que se llama IMujer, integrada aquí por más de 69 espacios de prevención, atención y protección alrededor de lo que es la República Mexicana, Caso México. Estos centros de atención son externos, casas de emergencia y casas de transición, dependiendo los asuntos que se vayan presentando.
Entonces, lo que se quiere es que de alguna u otra manera no solamente se identifique el problema, sino que también las autoridades puedan tener la intervención correcta necesaria para poder aplicarlo. Eh, ¿Por qué de la violencia? Eh, pues ya sabemos, precisamente es un tema que a mí en lo particular me preocupa, porque cada día veo a mujeres que trabajan en el sector público, pero viven en violencia. Caso raro, ¿no? Personas que tienen profesiones y viven en violencia. ¿Pero qué es la violencia? Pues es que el agresor es una persona con baja autoestima, de lo que trae como consecuencia esa parte de la frustración y actitud violenta. En ocasiones los agresores devienen de hogares violentos, precisamente padecen en algunos casos, no en todos, trastornos mentales que utilizan el alcohol y drogas como medio de escape, pero resulta precisamente más agresivo. Son personas que son dependientes completamente afectivamente, completamente inseguras, inestables, sentimentalmente impacientes e impulsivos. Esto es generacional y a veces son así porque no han resuelto problemas de antaño, problemas de su niñez y que lo vienen desarrollando ya cuando se tiene una familia. ¿Cuáles son las causas precisamente? Pues tenemos el alcoholismo, la drogadicción, la falta de control de los impulsos, la falta de comprensión y comunicación entre la pareja, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad. Y bueno, esto precisamente viene a dar que la falta de comunicación, yo en muchos casos les he preguntado, cuando ustedes son pareja, son matrimonio, bueno, viven en casa, ok, sí, ¿cómo es ese asunto de la parte de la intervención en cuanto al manejo de la comunicación? ¿Ustedes se llegan a comunicar en cuanto a, una vez que llegan del trabajo, que llegan de las actividades que están realizando, cómo te fue, se sientan, platican, externan por las situaciones de las cuales les fue problemas o muy bien en el trabajo? O sea, ¿cuánto tiempo dedican a la parte de la comunicación una vez que están en casa? Muchos de ellos llegan de la tele, ¿cómo estás? ¿Me fue bien? ¿Ya? Y dónde está la parte amplia de la comunicación. Si esa parte se va terminando, pues entonces dónde está la relación afectiva y emocional entre dos personas. Aquí también viene lo que es, vienen de un lugar violento, hay problemas de carácter económico, muchas familias tienen problemas debido a que ya no les alcanza el dinero o porque tienen compras que hacer y la verdad están completamente limitados. Ya en este contexto actual, ya trabaja la mujer, ya trabaja el hombre, pero aún así, cuando ya se tienen hijos, hay más responsabilidades y los recursos pues son menos, ¿no? Y sí, efectivamente, otras de las consecuencias es la afectación psicológica o psiquiátrica. Tenemos la ansiedad, tenemos el temor, la irritabilidad, trastornos de sueño, baja autoestima, aislamiento social. ¿Qué genera todo esto? Pues una parte depresiva, no solamente en el hombre, sino también en la mujer y también en los hijos y también en los demás miembros que estén dentro de ese ámbito de carácter familiar. Tenemos trastornos psicosomáticos, dolores de cabeza, caída de cabello, pérdida de apetito, cansancio, ideas de suicidio, y muchas de las cosas de las cuales nosotros no podemos controlar. A ver, ¿qué se necesita primero? Tú ya sabes en qué te están afectando a ti. Bueno, reconocimiento de que tu matrimonio, tu relación no va bien. Entonces hay que acudir ambos, porque de nada sirve que vaya la mujer o vaya el hombre, si no va a haber esa parte de la comunicación, esa empatía de reconocimiento de que ambos o uno de ellos están mal para mejorar la relación dentro del matrimonio y asegurar una plenitud de valores hacia los hijos. Recuerden que los hijos son esponjitas y ellos observan o ven todo. Y aunque ustedes digan, váyanse a dormir, no estén escuchando, es que todos se deben de involucrar. Desde mi punto de vista, sé que
Doctora María, doctora María del Carmen, se le silenció el micrófono. Ya, perfecto. Una disculpa muy grande. Entonces, quedábamos con este tema de las consecuencias. Tenemos las consecuencias físicas, lesiones que son cortadas, moretones, fracturas, embarazo no deseado por abuso sexual, tenemos el aborto provocado por golpes, el suicidio y la parte final, que es el feminicidio, ¿no? Muchas mujeres han terminado en esto. ¿Por qué? Porque pues no creyeron en que esto iba a pasar a una segunda, tercera etapa y la parte final. Y no podemos admitirlo desde nuestra familia, porque educamos a los hijos a normalizar la violencia y cuando tengan esta parte de noviazgo, también van a normalizar el que el novio o la novia los trate mal. Y efectivamente eso no puede estar pasando. Yo no puedo dar un ejemplo de que si yo soy el padre y estoy agrediendo a mi esposa o a mi pareja, y que tenga yo hijos y que esa hija tenga un novio y decirles que no te puede pegar, pero yo sí le pego a tu mamá, entonces estaremos completamente desfasados. ¿Cómo puedo yo dar ese ejemplo cuando si ni siquiera yo lo ejercito dentro de mi ámbito familiar? Sé que los problemas son muy grandes en todos los contextos, institucionalmente, educativamente, en el ámbito familiar. Pero si no empezamos a construir, esta parte generacional impacta en otros enfoques, en otras estadías, en el ámbito de las escuelas. Los niños han hablado mucho de problemas de carácter familiar. No es de que no quieran estudiar o esta parte interviene, sí, es una parte, pero el origen es la familia. Es que mi papá se peleó con mi mamá, es que yo no pude traer mis materiales porque ya se separaron y las cosas las dejé en casa de mi papá. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Piensen precisamente en ustedes primero y después piensen en la afectación que se está generando a los hijos y a las personas que integran ese núcleo familiar. Tenemos la cuestión del género también, que estas son las características psicológicas, sociales, culturales, que son parte de las creencias, rasgos personales, actitudes. Tenemos lo que son los valores, las conductas y actividades socialmente precisamente asignadas a las mujeres y a los hombres, ¿no? Tenemos esta parte de las identidades de género, que tiene también mucho que ver con el tema del maltrato hacia la mujer. Muchos de los hijos, en este caso, tienen su reconstrucción, esta identidad de género que se va realizando a través del tiempo y que se están definiendo en muchos de ellos. Entonces, hay muchos padres que no aceptan la realidad del género de su hijo o de su hija y también esta es una parte muy polémica. No se ha hablado mucho al respecto, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad hoy en día de los niños y de los jóvenes es algo ya reconocido hasta por la propia ley y en el cual también debe ser reconocido por la propia familia. Tenemos evidentemente estos temas de la violencia de género, ya hablando de manera sistemática, que es el maltrato físico, psicológico, patrimonial, sexual, económico, verbal, que un hombre ejerce hacia una mujer y en su caso viceversa. Pero como ya lo vimos en las estadísticas, hay más maltrato de hombres hacia mujeres que de hombres hacia mujeres. Y el objetivo del agresor es producir un daño, y daño en todos los sentidos, y conseguir el control, sea hombre o mujer. Y empiezan por la parte psicológica. Bueno, algunos psicológica, después la parte verbal, la parte ya efectivamente de agresión física y sexual, ¿no? Porque aunque sea mi pareja, puedo afectarla yo sexualmente al tener intimidad, por ejemplo, que ella no quiera, pero yo sí quiero, entonces no estamos respetando la decisión o la voluntad del otro, sino que estamos imponiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos queriendo. Pasando en el tema legal, las medidas de protección más recurrentes dictadas por los jueces son precisamente desocupación del agresor, del domicilio conyugal y prohibición del agresor acercarse a ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios de la víctima o víctimas indirectas. ¿Cuántos de las personas que realizan este tipo de control
han esperado a sus parejas porque son muy celosos en los centros de trabajo afuera o en la esquina para ver con quién sale, que es la celotipia, y que en su momento es que tú andas con alguien, es que tú has llegado tarde. Esa falta de comunicación no logra que se lleve a cabo una armonización dentro del ámbito familiar y que precisamente estén pensando en otras situaciones que nada tienen que ver con el contexto. Dentro de las medidas de protección, también tenemos la orden de entrega inmediata de objetos de uso personal y documentación de identidad de la víctima, que es la identificación. Tenemos las actas de nacimiento de los niños, que recurrentemente son los documentos que más se solicitan, y algunos otros, ¿no?, que se tienen en resguardo. Con la víctima hay prohibición de intimidar o molestar en su entorno social a la víctima o testigos de los hechos. No se puede estar intimidando a la mujer. Bueno, pasemos a estos tipos de violencia que son precisamente muy diferentes, pero intervienen hasta en un mismo contexto. La depresión llega cuando tienes una afectación psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o alguno de ellos en específico. Entonces, ¿qué entendemos por violencia física? Pues están las lesiones leves, ¿no? Vamos a empezar por lo leve, que es aquella que va a menoscabar la integridad corporal, ¿sí? O salud física o mental de la persona afectada, siempre que éste requiera solamente de una sola asistencia facultativa o de la simple vigilancia, por ejemplo, golpes, empujones, jalar el cabello, patadas, mordeduras, rasguños, hematomas. Bueno, es que te pegué, ay, no pasó nada. Es que te jalé, y entre jalada, bueno, esto es algo muy, muy simple, ¿no? Te jalo la ropa, te jalo, te hago un pequeño rasguño. Estamos jugando, es un juego, pero entre juego y juego esta situación se va elevando hasta llegar ya a situaciones más peligrosas. Tenemos a la violencia física, que son lesiones moderadas, que ya es quemaduras, en el caso de las fracturas cuando ya hay golpes, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la violencia directa y la parte indirecta. La violencia directa es cuando te la generan a ti, ¿sí? Ya sean en varios tipos de modalidades de violencia. Y la violencia indirecta es cuando la generamos a nuestros hijos, que ellos están observando, viendo. Tú vete a tu cuarto, o en ese momento no les pueden decir nada y ya vio cómo el papá está agrediendo verbalmente, que se toma a veces como un juego, y también esta parte la puede duplicar el hijo o la hija en otro contexto. Puede ser social, puede ser en la propia institución educativa y demás. Entonces, todo lo que hagan los papás en algún momento, no en todos los casos, porque hay algunos hijos que dicen, yo no lo voy a replicar, yo voy a hacer completamente todo lo contrario o no voy a hacer como, pero en muchos de los contextos, cuando hay mucha afinidad entre padre e hijo, sí se logra ver permeado precisamente esa situación, esa parte de violencia. Tenemos a esta parte de la violencia física cuando hay lesiones graves, y que es cuando la víctima de agresión está en peligro inminente, es calificado con lesión grave y cuyas consecuencias precisamente sean la incapacidad de la persona para el trabajo, la validez o la alteración psíquica permanente. Aquí hay lesiones internas como estallamiento de órganos, incapacidad por lesiones en columna o la muerte. ¿Cuántas mujeres han sufrido lesiones graves donde han parado los hospitales y donde van a veces hasta los ministerios públicos para levantar la denuncia, y que dicen pues en el primer momento sí, van los esposos, las parejas, ya no te lo vuelvo a hacer, ya perdóname, discúlpame, se otorga el perdón, sale. Entonces, se empieza esta situación. Si ya te lo hizo una vez, te mandó al hospital, ¿cuál fue? ¿Se imaginan la gravedad de una lesión leve, moderada a grave, llevarla al hospital y que todavía se otorgue nuevamente ese perdón para que nuevamente se restablezca esta situación? Entonces, yo por eso pregunto, ¿hasta dónde permitir ese tipo de violencia dentro del ámbito familiar? Y cómo puede o quién me podría ayudar precisamente para que esta situación ya no se esté replicando, porque yo ya no quiero afectar a mis hijos, yo ya no quiero afectarme a mí misma. Nuevamente en la cara, en la tez, se ve precisamente cuando una mujer está en sufrimiento,
¿Cuándo puedo yo intervenir? Muchos de ellos por miedo, ¿sí? Por la incapacidad de que a lo mejor dicen nadie me va a poder ayudar, o por la situación de las amenazas, tengo que regresar a la casa, pues no sé, son muchos factores que puedan intervenir, pero lo principal es que cuando das un paso ya no te regresas. Esa es una toma de decisiones y esa toma de decisiones es mejor vivir separado. A veces muchas familias que viven separadas viven mejor que estando dentro del propio ámbito familiar. Bueno, tenemos a esta llamada luna de miel, que es un círculo de violencia. Empezamos con que, pues, en el tema de los matrimonios, todo va muy bien, los primeros días. Qué padre que exista un matrimonio feliz, ahí sí, qué padre, ¿no? Durante meses, días, meses, años, ¿no? Que sí los hay, pero no en todos los casos. Tenemos este círculo de violencia que empieza con algo muy tierno, muy noble. Después tenemos a la parte de la tensión cuando la situación se pone un poco agresiva y termina precisamente en golpes, en lesiones, etcétera, en utilizar palabras hirientes, dolientes, ¿no? Cuando definitivamente todo, ya lo comenté, se puede hablar, se puede contextualizar. ¿En qué momento ser empáticos entre la pareja? Primeramente debe de haber un reconocimiento. Siempre, ya les he comentado, no existe, yo creo que la pareja perfecta, la parejita, pero sí existe la comunicación para saber qué es lo que no me gustó, no te gustó de mí de ti, y poderlo hablarlo de manera tranquila y llegar a una conciliación, ¿no? Entre las dos partes y poder establecer cuáles son los puntos de los cuales yo puedo enfocarme a tratar a mejorar y hacerlo de manera unificada. Tenemos a la acumulación de tensión, tenemos ciertas características que aumenta el estrés de forma creciente. Hay comportamiento agresivo con los objetos, que te llegan a lanzar una cuchara, lo que tengan a la mano. El abuso verbal por cuestiones insignificantes, esto no sirve, esto le echaste mucha sal, me planchaste mal la camisa, haces mal las cosas, y empieza a agredirte y a humillarte de manera verbal. Y la mujer empieza a sentirse responsable de la actitud del agresor. Sí, es que a lo mejor sí lo soy. Y cuando empiezas a aceptar esa parte es porque le empiezas a dar poder al otro, ¿no? E intenta cambiar su comportamiento a fin de evitar más problemas. Entonces, hay una explotación violenta. ¿Cuáles son las características? Pues hay necesidad de descargar las tensiones precisamente acumuladas en la víctima o en las víctimas. El agresor maltrata física y verbalmente, ¿sí? Y la atención del abusador desaparece una vez que ha descargado toda su ira en contra de la víctima o de las víctimas. Ya lo comenté, pueden ser la mujer o en contra de los hijos o también en contra de los demás miembros de la familia. Y no pasa nada. ¿Saben qué? Vámonos al cine, los invito a cenar, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Y entonces ese círculo de violencia, por eso se llama así, empieza nuevamente. Y muchos de ellos, o sea, muchas de las mujeres han padecido todo esto. Y la parte de la dignificación pues empieza a decaer, ¿no? Empieza a decaer poco a poco, y esa parte de empoderamiento de la mujer ya no se denota. Puede ser una mujer empoderada dentro del ámbito familiar, claro, preocuparte por el esposo, por la pareja, por los hijos, pero cuando no hay ese reconocimiento, cuando no hay una valoración a lo que tú haces, entonces entramos en un contexto distinto, ¿no? Es cuando debes de pensar en ti, y siempre les digo, debes de tener amor propio. Tenemos la violencia sexual, y cuando el hombre forza a la mujer, que es la cónyuge, la concubina o la pareja, para tener relaciones de carácter sexual o cualquier tipo de intimidad sin tener el consentimiento de ella. ¿Cómo empieza esto? Con besos o caricias en cualquier parte del cuerpo sin su consentimiento. Ya no me toques. ¿Por qué? Porque tú me agrediste, porque tú me dijiste, me faltaste al respeto, y ahorita ya me siento como intimidada de que tú vienes y me estás acariciando cuando tú me faltaste al respeto. Ya se te olvidó, ni siquiera me pediste perdón. No hubo un reconocimiento en ti de que hiciste malas cosas. No, callan, y porque son orgullosos, orgullosas, bueno, es que ya lo estás haciendo. La violación, que es la penetración de vagina o ano con el pene, dedos o cualquier objeto, ¿no? Cuando no hay ese aspecto pasional de amar, de querer,
de ser respetuoso con la pareja, dentro de la intimidad. Entonces, hasta eso es una violencia sexual. Yo no quiero, pero yo sí, y eres mi mujer. No, pero eso no te permite el poder tener una relación de carácter sexual porque yo no quiero, yo decido sobre mi cuerpo y en estos momentos no lo quiero hacer. Se ve obligada, otra de las partes, se ve obligada a la víctima a ver pornografía precisamente o cualquier acto indecente que dañe su integridad cuando ella no lo quiere. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, esto es de manera progresiva y se va dando desde lo menor hasta lo mayor. Tenemos la violencia sexual de la que estaba yo hablando. La mujer siente que ha perdido el control de su cuerpo, ya no sé. Pérdida de libido sexual, ya no desea mantener ningún tipo de relación sexual, ni por tiempo, hasta por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, este contexto se lleva a cabo cuando el agresor está frustrado, angustiado, deprimido, es rechazado precisamente por la víctima y hay predisposición especial por parte del agresor hacia la víctima, ¿no? Tenemos otro tipo de violencia que es la violencia económica y donde el agresor tiene el control total de los ingresos económicos de uno o ambos, limitando, nulificando cualquier tipo de necesidad que se requiera tanto en el hogar como personal o hasta alimentario. ¿Y quién controla esos gastos si la mujer se dedica a la casa? Pues es el hombre. Hay muchas veces que se hacen la repartición cuando vos trabajan, que es yo pago ciertos gastos y yo también lo hago, ¿no? Cuando lo hacen la mujer y el hombre. Y también lo propio sería en este ámbito que compartieran roles dentro de la casa, dentro del hogar, que yo lavo, yo plancho. No por el hecho de que lave, planche, cocine, voy a dejar de ser hombre. O sea, es una situación que descontextualiza, pero entramos dentro del ámbito del machismo, porque si hay todavía, o existe machismo dentro de los países latinoamericanos, y no hay un reconocimiento y valoración del hombre, de la mujer, perdón, en la casa y dentro de las actividades que realiza. Dentro de esta violencia económica tenemos una clasificación que es activa, pasiva y mixta. Recordemos precisamente que esta violencia económica, dentro de la clasificación activa, el hombre es el proveedor, ¿no? Anteriormente era quien proveía y la mujer se quedaba en casa, pero ahora los cambios a través del reconocimiento de la mujer dentro del ámbito profesional, pues ellas también ya salen a trabajar. Y entonces, en esta clasificación de la violencia económica activa, el hombre paga lo básico y no le da dinero a su pareja, supervisa cada peso que le da, todo lo que compra es para él y nada para los demás. Hay un control económico en cuanto a los gastos. La pasiva, el hombre no trabaja, quien provee es la mujer precisamente, pero el hombre se atribuye los ingresos de la pareja. Atribuye que no encuentra precisamente trabajo, muchos de ellos es que no encuentran trabajo, pero tampoco te ayuda a la casa. Oye, ya llegué muy cansada, sí, pero los trastes, la ropa, la comida, el quehacer, o sea, todo está igual y tú llegas a realizar doble rol, o sea, trabajar y venir a hacer el aseo, atender a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación, si lo cuentan por día, cuéntenlo por mes y ahora por años, entonces, ¿esto en qué va a terminar, no? Tenemos a la mixta, la violencia económica de carácter mixto, donde ambos trabajan, pero el hombre administra el dinero. La mujer da cuenta de lo que gasta y no hay más dinero para solventar, se limita en las compras necesarias. El hombre hace creer precisamente a la mujer que sin ella no podría subsistir. Entonces, si se dan cuenta, es una manipulación de carácter psicológico. Y tenemos también a otra de las violencias, tenemos a la violencia patrimonial, que es toda acción que ocasiona daños en los bienes de las mujeres y de su patrimonio, causándole diferentes tipos de problemas económicos, emocionales y de supervivencia, dentro de los cuales se puede desplegar esta violencia patrimonial, como el robo, destrucción, ocultamiento o retención de objetos valiosos y documentos personales de la pareja. Se llegan a ir y no está, no sé dónde los dejé, no sé, o no se los quieren dar definitivamente. Venden objetos o propiedades de la pareja sin su consentimiento. Muchos de ellos hacen creer a la pareja, fírmale, y bueno, te metiste en un rollo de carácter legal sin saber, ¿no? ¿Por qué? Porque confiabas porque era tu pareja
pero relativamente siempre hay que leer y reservar precisamente el tema de la firma. Luego hasta los pagarés, ¿no? Salen de los el tema de los pagarés en el ámbito mercantil. Tenemos el otro de violencia patrimonial, engañar a su pareja para quitarle ahorros o bienes inmuebles que compró precisamente con su dinero, evitar que su pareja estudie o trabaje y evitar su crecimiento profesional. Sí, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, pero tú te vas a dedicar a la casa exclusivamente y yo me voy a dedicar a trabajar y yo te voy a solventar todo lo que tú requieras o necesites. Bueno, esa parte de manera inicial. No sabemos si el día de mañana va a poder subsistir esa relación y precisamente también subsistir el recurso económico. Y entonces aquí únicamente él está viendo por sus intereses, pero así te está dejando en este ámbito. Aquí lo importante es que crezcan conjuntamente y de manera armónica. No dejar que su pareja disponga de su dinero, ¿sí? Esa es otra de las violencias patrimoniales. Ahora vamos a ver lo que es la violencia psicológica, que es toda acción dirigida a perturbar precisamente, degradar o controlar el comportamiento, las creencias, las decisiones de una persona mediante la humillación, la parte más dolorosa, que se estén humillando, que se estén denigrando. Hay un aislamiento que afecte su estabilidad psicológica o que produce un ambiente de desgaste emocional a la víctima, o afectación severa también de la parte de la autoestima, que en ocasiones llega a haber mucha depresión y ansiedad. ¿Cuántas veces no hemos visto que llegas, hola, ¿cómo estás? No te contesta. Oye, te estoy preguntando, y no te contesta, porque está enojado, o está enojado, o porque yo qué le hice. Es que a veces atraemos la cuestión laboral o la cuestión social al ámbito de la casa y eso no debe ser permitido. Entonces, el inicio, este es el inicio de la violencia. Tenemos a la violencia en el orden psicológico, en el orden pasivo, que es la falta de atención hacia la víctima cuando este depende del agresor. Quienes la padecen son en sí los niños, niñas, mujeres, adolescentes, ancianos y personas que tienen alguna discapacidad. Tenemos la violencia psicológica desde el orden activo, que es un trato constante precisamente hacia la dignidad de la persona y que se dirige a través de los insultos, los gritos, las amenazas. Te estoy prohibiendo no salir, ¿por qué vas con tu mamá? ¿Por qué, o sea, por qué vas con tus hermanos? ¿Por qué vas con tu familia? Lo que quieren es tener un control. Hay celos precisamente en cuanto al ámbito laboral, en cuanto al ámbito de salidas. Voy a salir con mis amigas, a lo mejor voy a salir con mi familia, pero no va él. Y bueno, hay muchas interrogantes, ¿no? Que se dan. Entonces, a veces es un desgaste, sí, lo que muchos comentan es que es un desgaste emocional. Hay descalificaciones, tantas descalificaciones nocivas. Para nada, ya saben, lo demás eres una. Y bueno, puedo seguir, pero este tema debe estar limitado, se debe de cortar de tajo. Los chantajes, manipulación. Si me dejas, no sé qué va a ser de mí, bueno, en fin. Entonces, esto ustedes lo deben de identificar. En el tema precisamente de lo que es la violencia contra la mujer, encontramos que hay negligencia, hay abandono, hay insultos, hay humillaciones, esta parte de la intimidación, la coacción que existe del hombre hacia la mujer, hay un condicionamiento en ciertos de los casos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los momentos que ustedes tienen comunicación, ya sea en algún momento, no lo digo diario que pase, pero sí pasa en algún momento determinado. El problema es que esto se vaya grabando constantemente, que pase un día, que pase a la semana y que pase al mes. Ah, es que pues sí, ya está más tranquilo. Sí, pero ayer te golpeó, sí, pero ahorita ya no. Entonces, está la devaluación cuando de manera humillante te agreden verbalmente, bueno, tienen hasta el piso, lo que es la marginación, la indiferencia, cuando tú les estás hablando y no te contestan, pues uno se siente mal, ¿no? Hay infidelidad, es que, pues sí, tú ya sabes que te está engañando, pero bueno, sabes que tú eres la esposa, la persona con la que vives con él y ya no te lo vuelvo a hacer. Bueno, Doctora, evidentemente, sí, muchas doctora María del Carmen, le quedan 5 minutos más para su sí, exposición. ya casi voy a terminar. Gracias, doctora. Mucha información.
Bueno, tenemos que de la violencia en los entornos está la familiar, que es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigida a dominar, convencer, controlar y agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, que son los tipos precisamente, dentro o fuera del domicilio conyugal, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato y mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. ¿Qué deben de hacer en sí las instituciones eh, de gobierno? Dar o otorgar asesoría jurídica y psicológica gratuitos, servicios integrales, entonces, desde lo que es atención psicológica, jurídica, enviarse a refugios, evidentemente, y tratar este asunto de carácter legal en cuanto al tema de los hijos, instalación y mantenimiento de refugios constantes. Bueno, hay un término establecido también para que se puedan mantener dentro de los refugios, pero hay una valoración psicológica que determina cuánto tiempo también puedes estar dentro de los refugios porque puedes no estar todavía plena para poder desarrollarte dentro del ámbito social. Entonces, también hay que ver. Y evidentemente tenemos muchos tipos de violencia. Tenemos la digital dentro de las instituciones públicas, tenemos la violencia digital. Esta parte ya para finalizar, en México tenemos lo que es la alerta de violencia de género, que es una activación de un protocolo precisamente que se activa a través de lo que llamamos nosotros la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Existe un procedimiento en el cual se solicita, una vez que la autoridad que tenga identificado el hecho interviene, hace la parte protocolaria, cumple de manera legal para llevar a cabo la intervención. Y aquí el caso muy concreto es que resguarden y protejan la integridad física y emocional de las mujeres, de las niñas y de todo el entorno que se encuentra dentro del ámbito familiar. Entonces, pues por mi parte, pues sería todo. También dentro de esta alerta de género existen programa, existe la solicitud y bueno, evidentemente, pues yo les agradezco, es mucha información la que se tiene, pero creo que di la parte inicial en cuanto al tema de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, estoy para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen, por tan excelente exposición. Le damos la bienvenida a la doctora Luz Aida Rojas. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy Estoy bien, súper contenta de poder compartir con ustedes este espacio. A la doctora María del Carmen agradecerle por toda esa información tan importante que nos acaba de transmitir. Realmente escuchamos en las noticias mucha información de suicidios, de maltrato, de feminicidios, pero ya entrar a revisar el tema a nivel técnico y a nivel del tipo de violencias que se pueden presentar contra la mujer, eso nos permite tener una amplitud muchísimo mayor de la situación y por ende, pues, aterrizar un poquito en el contexto. Por favor, me confirman si el sonido está, se escucha bien. sí, doctora, te ¿Se escucha escuchamos bien? bien. Sí, Así es. listo, permítanme un segundito. Bueno, muy bien. Digamos que ya entonces entramos a revisar y a validar todo este tema a nivel técnico de la violencia o de la discriminación de la mujer y de todo lo que nos toca o podemos presenciar y vivir alrededor de un montón de situaciones que incluso no se presentan solamente en la familia, sino que incluso también a nivel laboral. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de una aceptación de una violencia física, verbal, económica o los diferentes tipos de violencia que nos mencionaba la doctora ahorita? ¿Por qué podemos llegar a vivir y a permitir una situación de ese índole o de esa situación o de ese contexto? Resulta que hay varias situaciones
y tiene que ver muchísimo, incluso desde los entornos familiares que nosotras o nosotros crecemos y donde recibimos esa primera información de cómo relacionarnos, de cómo interactuar con las diferentes personas con las que vamos teniendo contacto en varias etapas de la vida. Y es precisamente donde tenemos situaciones que nos llevan a repetir ciertos patrones. A veces decimos las mujeres como, ¿qué será lo que pasa que yo siempre doy con hombres borrachos? O ¿qué será lo que pasa que siempre doy con, no es que todos los hombres son iguales porque todos son maltratadores, todos son abusadores sexuales, pero resulta que hay un tema que es mucho más allá, mucho más a nivel inconsciente incluso, que hace que la mente me permita inconscientemente repetir una serie de patrones que yo he vivido y que incluso pues yo no soy consciente de ese tema. Por ejemplo, que veíamos en la casa, lo que decía la doctora, cómo era la relación entre mis papás, si mi papá era un hombre maltratador, si mi papá era un hombre borracho, muy seguramente para mi mente, para mi inconsciente, la manera de relacionarse con los hombres o con las personas era a través de los golpes y del abuso. Entonces la mente empieza a funcionar como un imán y empieza a atraer ese tipo de personas a la vida. Porque para la mente lo que se hace conocido, lo que se hace común, en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, es que el hombre maltrate, el hombre golpee, y por eso es que así yo sufra mucho y así reciba mucha violencia, a mí me cuesta salirme de ahí porque es que para mí eso es lo conocido, para mí eso es lo que yo desde chiquita, incluso desde mis abuelos y eso fue lo que yo vi de manera común y por ende pues esa es mi forma fácil de relacionarme con el otro. Vamos a hablar de un tema que yo lo llamo básicamente la comunicación afectiva. Dicen los expertos que todo el tema de comunicación, solamente un 5% obedece o es importante lo que yo transmito con mis palabras. El otro 95% es la comunicación no verbal, es decir, lo que yo comunico con los ojos, con mis manos, con mi cara. Esa otra comunicación es muchísimo más importante que lo que uno creería que es la comunicación verbal. Entonces, hay un tipo de violencia que lo mencionaba la doctora ahorita, y es incluso una de las más complicadas a nivel psicológico, y es lo que se llama aquí en Colombia la ley del hielo. Es decir, que la persona me deja de hablar, que no me responde, que me ignora, o que con el solo hecho de la mirada ya me dijo un montón de cosas y ya me insultó. Es como hay tipos de violencias que recibimos que incluso es sin ni siquiera emitir una sola palabra, solo con la mirada que me emite, con el gesto, hace que yo me haga menos o que me haga sentir inferior frente al otro. Entonces, es muy importante que empecemos a evaluar como mujeres, cómo estamos permitiendo comunicarnos o cómo a través de esa comunicación incluso se puede empezar a generar un tipo de violencia bastante importante. Se habla del término escuchar y del término oír. Cuando yo oigo, hay información que entra por este oído y me sale por el otro. Es simplemente información, pero no entra en mí. El escuchar es un ejercicio supremamente importante que es que yo recibo información, la entro acá al cerebro y la interiorizo en mi corazón. ¿Por qué les explico esto? Es muy importante que empecemos a identificar cuál es la forma en la que yo me estoy comunicando con el otro. Si yo en un momento de conflicto impresionante, cuando se generan los conflictos a nivel de pareja, a nivel de relaciones familiares, laborales, en medio de un conflicto, la única pretensión es que yo gane esa batalla teniendo la razón. Entonces, cuando yo estoy en pro de siempre estar queriendo tener la razón, se genera una lucha de conflictos, de intereses,
porque la otra parte también va a querer tener la razón y ahí es donde finalmente yo no salgo de la situación o ese conflicto se convierte en algo peor. Para evitar que hayan conflictos de esa índole, se dice por ahí que para pelear se necesitan mínimo dos. No es nunca permitir que el otro me agreda, pase por encima de mi integridad física, emocional, pero es simplemente darse la oportunidad de escuchar al otro, no de oírlo, y al hacer el ejercicio de escuchar, es que yo me voy a permitir bajarme de mis preceptos, de mis conocimientos, de toda la información que he recibido siempre, para poder tratar de entender la posición del otro, ¿sí? Entonces es muy importante que ese ejercicio de comunicación empecemos a realizarlo con el círculo cercano. ¿No les ha pasado que uno está hablando con el hijo o con el esposo y el esposo es pegado al celular o la esposa también, pues como que comunicándose, pero todos al frente de una pantalla? Y esto lo único que está haciendo es que se está deshumanizando las diferentes relaciones a nivel mundial, laborales, familiares, de pareja. Y esto lo que nos hace es volvernos muchísimo más susceptibles a tener conflictos al interior de las familias o de las relaciones. Y aquí les hago una pregunta, no para que me la respondan por este medio, sino que a modo de reflexión, ustedes se pregunten, perdón, si ustedes mismos se escuchan y se oyen o ustedes son de las personas que andan en piloto automático y no se escuchan las manifestaciones de sus cuerpos, de su mente, lo que llamamos intuición, porque nos pasamos la vida ignorando incluso lo que nuestro propio cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón nos quiere transmitir, pero damos por hecho que eso no es importante y que finalmente, no, eso es una bobada mía, yo sí voy a salir con él porque es que me encanta, es el hombre de mi vida, pero yo en la primera salida vi que violentó al señor de la mesa, pero además que era hasta que estaba estresado, y así le vamos dando largas a esas relaciones, justificando por no tomar decisiones y por darnos miedo marcar límites y entramos en unas zonas muy peligrosas que es de violencia y donde muchas personas lamentablemente aquí en mi país, en Colombia, pues no han podido seguir contando la historia porque esas situaciones terminan en violencia. Entonces, se habla de violencia de mi pareja hacia mí como mujer, se habla de violencia contra pues de violencia de género. Se habla que es que la vulnerabilidad de la mujer, que es que los hombres maltratan, que es que los hombres pegan, que hay un montón de cifras sobre feminicidios, sobre intentos de asesinato, pues sobre las parejas, pero ustedes se alcanzan a imaginar donde existiera una estadística sobre los intentos o las agresiones a nivel personal. Es decir, donde existiera un lugar gubernamental en los municipios, ciudades donde ustedes vivan, cuántas denuncias habrían de ustedes mismas o de ustedes mismos contra ustedes mismos por la forma en la que tenemos todo el tiempo de violentarnos, la forma cuando nos miramos a un espejo, que nos decimos, nos hablamos desde el amor o simplemente es que se me está cayendo el cabello, como estoy de gorda, o es que yo sí soy muy bruta, que volví a caer en los brazos de él, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy muy mala mamá, es que yo sí me dejo pegar, es que yo todo eso me pasa porque soy una bruta, porque es que soy ignorante. Entonces, si ese es mi discurso conmigo, que soy o debería ser el ser más importante de mi existencia, ¿con qué argumento moral le voy a exigir al otro que me respete? ¿Con qué argumento moral yo voy a tener la facilidad y la valentía de salirme de una relación tormentosa, de una relación tóxica, si al menos él me trae la comidita, porque es que como yo soy tan bruta y yo no sirvo para nada,
Entonces, cuando uno empieza a hacer esos viajes, yo les llamo viajes, los viajes más importantes de la vida, que es hacia adentro, la capacidad que yo tengo para generar unos diálogos súper interesantes conmigo, que las palabras no sean de crítica, de látigo, sino de reconocimiento de lo que soy como persona, les aseguro que ese nivel de poner límites frente al otro se empiezan a incrementar. Pero Luz, es que eso es muy difícil, yo me crié así, es que así fue que yo aprendí a hablarme. No se trata de grandes cosas para hacer cambios significativos en la vida. Se trata de pequeñas victorias, solamente que todos los días te levantes y te mires al espejo y te digas, sí, hoy estamos pasando por una situación difícil, pero tranquila, esto ya pasará. No el látigo, no diciéndome, insultándome o tratándome súper mal, pero sí empezando a cambiar el discurso. A nivel universal, a nivel energético, así yo no crea en ese tema de las energías y de la compensación universal, todo lo que yo pienso y todo lo que yo exteriorizo a través de mi boca, eso es casi que decreto escrito. Entonces, ¿de qué manera estamos pensando? Y hagan el siguiente ejercicio también, por favor, y es que piensen en este momento, si ustedes que están presentes en esta reunión, le dijeran a su mejor amigo o a su mejor amiga todas las palabras que ustedes se repiten a sí mismos todos los días, esas personas aún estarían presentes en su vida. Ese discurso sería desde el amor o desde la crítica. Es básicamente con respecto al tema de la comunicación, lo que les quería transmitir ahorita, y es básicamente porque todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante es desde el siguiente contexto, como es adentro, como yo me proyecto y como yo me siento, es lo que yo salgo a mostrar y a enseñar afuera. Entonces, cuando yo empiezo a tener unos discursos diferentes, muy seguramente la actitud que vas a tener hacia afuera va a ser muy diferente porque es que estás por fin reclamando tu soberanía, tu divinidad, y cuando yo me veo como un ser importante y que valgo la pena, yo voy a dejar de aceptar en mi vida cosas, situaciones, cosas en términos medios, porque cuando yo entiendo que yo valgo la pena y que yo merezco lo mejor, yo simplemente empiezo a poner límites y a poner frenos en diferentes situaciones de la vida que no me están aportando. Ahorita les voy a hablar de un tema y es básicamente sobre el conflicto. Yo creo que el conflicto es una de las certezas más claras que tiene el ser humano. En las diferentes situaciones de la vida, en algún momento, si no es que es ahorita, y revisate ahorita de pronto qué conflicto a nivel personal estás viviendo ahorita. No sé, una pérdida amorosa, una pérdida de una relación, una situación económica difícil, un conflicto con tu pareja, una situación en tu trabajo, una enfermedad. Todo eso es catalogado como conflicto, y el conflicto es algo que está completamente innato por el solo hecho de vivir, ¿sí? Por el solo hecho de estar vivos, estamos sometidos a una cantidad de cosas a nivel terrenal, a nivel de la vida, que todos los días tenemos que estar sorteando. No sé si recuerdan, pero cuando niños el estrés era que teníamos que ganar las notas, que no nos pusieran anotaciones en las fichas, pintar los dibujos, y eso era un conflicto gigante que ahora ya uno de grande, uno dice, yo como me estresaba por eso. Ahorita de grandes tenemos otras situaciones, un montón de cosas. El conflicto siempre, siempre, señores, señoras, va a estar presente. ¿Saben cuál es la única diferencia y qué es lo que marca la diferencia en el conflicto como tal? La forma en la que tú te pares y afrontes ese conflicto y esa situación. Es decir, siempre podemos estar en dos posturas diferentes. Si ante esta situación, ante esta dificultad con mi pareja, con mi esposo que me maltrata, que me violenta,
¿Sigo tomando una posición de víctima o empiezo a tomar una posición de valiente? Me explico con el tema. El victimismo, dicen los psicólogos, que es más fácil cambiarle la forma de pensar a alguien, digamos como un Pablo Escobar o alguien que ha hecho mucho daño en el mundo, que a una persona que se vea siempre como la víctima. Porque cuando una persona se ve siempre como la víctima, como que es que todo me pasa porque el mundo es así, o porque es que definitivamente yo soy muy de malas, y no asumo que yo soy la que tengo el control absoluto de mi vida, ese tipo de situaciones, ese tipo de personas, es más difícil, no imposible, pero es más difícil y más lento el proceso de salir de esas situaciones, ¿sí? Obviamente vivimos situaciones muy difíciles en los procesos, situaciones muy difíciles que es difícil salir, pero el solo hecho de yo tomar la decisión de que voy a ir a buscar ayuda, que es que voy a ir a la entidad gubernamental para que me proteja, que es que voy a ir en mi país al ICBF para tener protección de mis hijos, ese solo hecho, así yo esté muerta del miedo, ya es un acto heroico, lleno de muchísima valentía, porque en ese orden de ideas yo estoy empezando a tomar las cuerdas de esta marioneta que le entregué a un montón de personas para que ejercieran control absoluto de mi vida. Ese hecho de yo buscar ayuda, de dejarme acompañar, de dejarme guiar en situaciones supremamente difíciles, hace que yo me convierta en una valiente. Y con valiente no quiero decir que sean personas que no lloran, que no sienten, que no están frágiles, sino que la persona valiente es la que toma ese tipo de decisiones con el ánimo de salir de esas situaciones como tal. Miren, en una pelea o en una discusión con la pareja, pongamos el ejemplo que es lo que estamos hablando, siempre estamos en búsqueda de tener la razón, ¿sí? Nosotros los seres humanos, por un señor que tenemos todos en la cabeza que se llama ego, siempre estamos buscando las palabras más hirientes y como sabemos la vulnerabilidad del otro y como sabemos dónde entrar y que sufra y que le duela, siempre decimos y lanzamos todo ese montón de cosas para que el otro sufra con el único objetivo de ganar esa pelea. Y cuando yo busco ganar esa pelea es porque estoy pretendiendo que el otro esté mal, esté vencido y el único objetivo es que yo quería tener la razón. Ahora la pregunta es para ustedes y que respondan ahí internamente, ¿qué es mejor en la vida? ¿Tener paz en el corazón o tener la razón? Vencer y generar un lío y generar un montón de cosas, de situaciones que abarcan a su vez, en el caso de las familias, a los hijitos, a los papás, tener esa razón o simplemente entrar en una zona de diálogo y decir, ¿sabes qué? Sí, disculparme que es que yo la embarré, discúlpame qué tal cosa, pero el ego no nos permite doblegarnos. Yo al ego lo llamo la chimoltrufia, que es como la loca despelucada que tenemos todos en la cabeza, que siempre nos está diciendo como que no tienes que ganar, no te dejes, tú eres más fuerte, y eso es lo único que nos lleva es a un montón de conflictos. Miren, caso puntual. En una vivienda está el esposo y la esposa y tuvieron una discusión impresionante. Y el esposo, por toda la ira que tenía acumulada, y lo que hizo fue empujar a la esposa y la esposa cayó hacia atrás y se dio un golpe en la cabeza. ¿Cuánto puede durar un empujón? No sé, 5 segundos, 10 segundos. Y en 10 segundos, una persona se convirtió en asesina. Cuando nos dejamos dominar por la ira, cuando dejamos que toda esa emocionalidad sea la que gobierne nuestro actuar, es por eso, señores y señoras, que por 10 segundos de haber reaccionado mal ante una situación, se encuentran repletos las cárceles,
los hospitales y los cementerios. Por 10 segunditos de ira nos podemos convertir en asesinos. Y no pasa solamente con la persona que es violenta siempre, pasa con una persona que ha sido supremamente tranquila, calmada, pero digamos que la cogieron en el día que es donde estaba más cargado emocionalmente y su reacción fue empujar y en 10 segundos la vida le cambió para siempre a esa persona que se convirtió en asesina y obviamente a la familia, al entorno de la persona que de pronto falleció. Entonces, la invitación es fisiológicamente en el cuerpo, una emoción puede durar aproximadamente 2 minutos en el cuerpo. Sí, es decir, hablamos de emociones, la ira, la rabia, la alegría, el asco, la tristeza, esas son las emociones. No, tenemos en la cabeza la idea de que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Las emociones son emociones. ¿Y para qué se hicieron? Para sentirlas. Es que si tengo ira, me permito sentirla. No sé, aquí en Colombia se dice mucho, se manifiesta mucho una expresión y es respire y cuente hasta 10. Y si no le da hasta 10, cuente hasta 1 millón o hasta el número que tenga que contar, pero esa respiración, es decir, ese aislamiento de ese conflicto, el ir a caminar y dar una vuelta, el tomar agua, me puede evitar unas situaciones muy, muy complejas en mis diferentes relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y eso hace que las emociones no se nos queden dando vuelta, tomando el control de nuestro pensar y de nuestro actuar, sino que le damos la posibilidad de que dure esos 2 minutos y ya salga y haga su proceso. ¿Sí? Miren, a nivel emocional es muy complejo y yo creo que por eso también se da tanta agresividad en los hombres y es que culturalmente se nos ha enseñado o hemos escuchado que es que los hombres no lloran, que los hombres no pueden manifestar su sensibilidad, su sentir, porque es que usted no es una niña. Yo no fui una niña, usted es un hombre y tiene que tratar como hombre. Entonces, incluso por eso las tasas más altas de suicidio a nivel mundial se dan en los hombres, porque los hombres por ese contexto machista, digamos que no tienen la posibilidad de expresar su sentir, su dolor, sino que lo salen expresando es a través de los golpes y no tienen como una zona de descarga que les permita liberarse de toda esa emocionalidad. Entonces, a nivel de los conflictos, es supremamente importante que nos permitamos entender primero que el conflicto es natural y que no le está pasando eso a usted porque es de mala, sino que es que pasa porque así corresponde. Que la diferencia es la forma en la que te pares frente a esa situación, le hagas frente y asumas todas esas cosas que están pasando. Yo les apuesto que ustedes miran hacia atrás hace 5 años o vámonos incluso a la pandemia hace 3 años que creíamos que mejor dicho esa pandemia fue lo peor, hizo un montón de cambios a nivel mundial y que creíamos que eso jamás en la vida iba a pasar y fue algo que tocó al mundo completamente y finalmente ya pasó. Si pasó una pandemia que fue de tal magnitud, ahora esa situación que tú estás viviendo ahorita, que estás pasando ahorita, te lo aseguro que vas a mirar hacia atrás en algunos años, en algunos meses y vas a decir, yo como fui de valiente, yo como me paré de esa situación. Y si no puedes mirar hacia atrás, como te estoy diciendo, y puedes alcanzar a dimensionar todo ese montón de conflictos que lograste superar y que lograste salir de ahí. Entonces el conflicto es completamente natural. ¿Y sabes por qué se nos agravan los conflictos hacia afuera? Porque no somos capaces de gestionar los conflictos, los demonios internos, y eso hace que no tengamos control absoluto de nosotros mismos con el conflicto principal, que es con nuestra mente, con nuestro ego, que todo el tiempo nos está diciendo un montón de cosas y no somos capaces de tener el dominio completo en ese contexto. Dicen por ahí que pasa mucho que uno dice, y es que ese señor como me cae mal,
pues que mi esposa me saca la rabia por tal cosa, o es que yo no tolero de esa persona X situación, X comportamiento. Y aquí los sí quiero invitar y es que revisen lo que ven del otro a través del espejo. Es decir, lo que yo veo en el otro se convierte en un espejo. Es decir, que en el otro yo estoy proyectando todas las cosas que yo tengo y que finalmente me molestan y que yo no he sido capaz de transformar en mí. ¿Sí? Ejemplo, es que mi esposo a toda hora que es todo desordenado, él es todo relajado, él no se preocupa. Revísate si tú lo que anhelas es tener ese mismo nivel de relax, de tranquilidad. Revisa esa persona, en este caso el esposo, que te está tratando de reflejar tuyo, que no ha sido capaz de entrar a procesar. Miren, siempre, siempre, y quiero que revisen a nivel ahí donde estén, si en una sala de la casa, en el comedor, que hagan el ejercicio de devolverse en el tiempo, cómo fue su niñez, qué situaciones les tocó vivir en la casa, qué les tocó pasar cuando eran niños, si sufrieron algún tipo de abuso, si fueron violentados, si tuvieron una infancia de mucha soledad, que querían de pronto tener X o Y juguetes y no podían, si les tocó, no sé, incluso caminar descalzos. Todos los dolores que tiene el ser humano adulto, las amarguras, las tristezas, las iras, todas esas situaciones que podemos estar viviendo como adultos, hacen reflejo de lo que quizá como niños tuvimos que afrontar y que todavía ese niño interior que todos tenemos en cada uno de los corazones no ha sido capaz de procesar, ¿sí? Tu niño interior está guardadito en un cuarto oscuro. ¿Cómo está tu niño interior? Juega, todavía se deja llevar y se admira por las cosas. Y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el tema de las personas que son tan violentas, son personas que tuvieron que vivir sin justificar su actuar, quiero ser muy clara, pero son muy seguramente personas que tuvieron que vivir un montón de situaciones en X etapas de su vida, que lo único que han tenido para expresar y para demostrar es una violencia completa. Por eso es que yo pienso que hablamos mucho del tema de la violencia contra la mujer, de las consecuencias que las mujeres reciben eh, en pro de esa violencia, pero es que no estamos haciendo nada con los actores principales, ¿sí? A la mujer se acompaña, a la mujer se guía, hay albergues, hay procesos psicológicos a nivel gubernamental, hay acompañamientos a nivel de Colombia del bienestar familiar, pero ¿qué se está haciendo con ese violentador? ¿Qué acompañamiento le estamos haciendo a esa persona a nivel psicológico, emocional? Porque es que finalmente este señor se puede conseguir otra pareja y entonces la pareja va a volver, esa nueva pareja va a vivir la misma situación. Pienso que nos falta mucho dentro de estos planes a nivel mundial, también en miras de todo este tema que estamos hablando, cómo actuar y cómo acoger también a estas personas en ese tipo de acompañamiento, porque sin el ánimo pues de justificar esas violencias que emiten, muy seguramente son personas que también necesitan ayuda y que también tuvieron unas experiencias de vida bastante complejas. Cuando yo empiezo a entender ese vecino que va a venir y que es que, mejor dicho, me cae súper mal y es que no lo puedo ni mirar y ni siquiera yo he compartido o he cruzado una palabra con ese vecino, es lo que llamamos juzgar y señalar. Y muy seguramente ese vecino tuyo puede tener muchísimos más problemas y situaciones que las que tú estás viviendo ahorita, pero siempre en el mundo, a nivel familiar, laboral, personal, siempre es más fácil lanzar la crítica, el señalamiento, el juicio, que no preguntarnos por qué esa persona será así, qué estará viviendo,
cuál será el mundo que trae en sus espaldas. En una empresa en la que trabajé, hubo un grupo de personas que me citaron como directora de gestión humana y me dijeron, Luza, tienes que despedir inmediatamente a fulanita porque esa señora es supremamente grosera. Ella es muy grosera, nos saluda, nos empuja, pero nunca nadie le preguntó qué era lo que le pasaba. Cuando yo cité a esta compañera a la oficina para entrar a entender qué era lo que le pasaba, solamente con mirarla a los ojos y preguntarle cómo estaba, ella se puso a llorar casi 1 hora y media y en esa conversación lo que pude identificar era que ella llevaba 1 año y medio sin poder hacerle duelo a su hijo que había muerto de 2 mesecitos de nacido y ella no había podido procesar ese duelo, ¿sí? Y su forma de reaccionar contra el mundo era estar enojada, era estar irritable, y ella no pidió ayuda, no levantó la mano para recibir ese tipo de acompañamiento. Y finalmente lo que los compañeros entendieron fue que la señalaron sin ni siquiera acercarse y preguntar qué le pasaba. Amor y misericordia es mi lema de vida. Pienso que el amor es la fuerza que mueve todo a nivel universal y la misericordia, que es igual a la empatía, es tratar de entender al otro sin juzgar, sin señalar, sin criticar. Es decir, el dicho famoso que es ponerse en los zapatos del otro, pero lo difícil no es tratar de meter mi pie en ese otro zapato, sino que lo difícil es quitarme mis zapatos, salirme de esa comodidad, exponer mi pie de pronto a un ambiente supremamente frío para acomodarlo en otro zapato. Es decir, ya filosóficamente hablando, es más difícil yo bajarme de mis paradigmas, de mi forma de pensar y de ver la vida para entender la posición del otro, que ponerme en los zapatos de él. Para yo poder entender el otro realmente, lo que necesito es bajarme de mi juicio, bajarme de mis expectativas, de la chimoltrufia, para realmente desde el amor entrar a entender y comprender la posición del otro. Y hay un tema bastante importante y es que de esto se habló muchísimo en la época de más violencia que hubo en el país y fue el tema del perdón. Incluso ahorita con todos los acuerdos de paz y todo eso, y se habla mucho de que tenemos que perdonar al otro, pero es que yo perdono pero no olvido. Eh, para ti que estás ahí, ¿qué es el perdón? ¿Realmente ya te hiciste el ejercicio de perdonar a esa persona o esas personas que te hicieron daño, o todavía estás con esa ira acumulada? Miren, la ira, el odio, yo lo veo como el veneno que uno se va a tomar para que el vecino del piso de abajo se muera. El sentir odio, el sentir ira, a la única persona que va a afectar es a la que la siente. La otra persona ni por enterada, la otra persona sigue su vida normal, pero tú qué estás haciendo con esa ira y con ese odio ahí dando vueltas, que lo único que te va a hacer es enfermarte y causarte un montón de situaciones físicas que te van a impedir tener una vida en propósito, estar conectado con lo único que tenemos seguro, que es este presente, este momento preciso, porque es que el futuro ya no ha llegado y el pasado ya se fue. Y lo más importante, ya te perdonaste por esas cosas que hiciste, dejaste de hacer o por haber permitido X o Y situación. Es mucho más fácil entrar a perdonar al otro que generar procesos de perdón hacia nosotros mismos. Y yo pienso que desde lo que se llama amor propio es la principal forma de entrar a liberarse de un montón de cargas y de permitir recibir todas las cosas buenas que Dios, la vida, el universo tienen para ti, cuando de verdad empezamos a liberarnos de ese montón de situaciones, para ahí sí poder tener relaciones sanas, para ahí sí poder elegir un compañero de vida que me aporte, que me ayude a crecer, un compañero de vida, una compañera de vida que definitivamente me permita hacer equipo, que sea un buen copiloto de vida con el que yo pueda crecer y avanzar
y no una persona que me minimice, que me abuse, que me violente. Y la pregunta que quiero hacerte para finalizar es cómo está la relación con la persona más importante del mundo. Mire, se nos va la vida entera tratando de satisfacer a mi esposo, que es que la comida esté bien, que es que no se enoje, que la ropa, que todo organizado en la casa, que los hijos. ¿Y tú en qué posición, en qué lugar de la fila de la vida estás? ¿Estás en la mitad? ¿Estás al final? ¿O ni siquiera haces parte de la fila de tu propia vida? ¿En qué lugar te estás poniendo? Y eso muchas personas lo pueden creer o pueden ponerlo como si fuese egoísmo y yo lo llamo amor propio. Cuando yo empiezo a hacer cosas por mí, para mí, les aseguro que su entorno familiar, amoroso, laboral, empieza a estar mejor, porque cuando yo empiezo a hacer cosas por mí, en esa misma forma es que yo empiezo a entregar a los demás y a servir a los demás. Solo ten presente que si estás aquí en este momento, que si estás aquí en este instante de esta vida terrenal, fue porque alguien, Dios, el universo, en lo que creas, te escogió a ti para tener esta experiencia de vida. Y ahorita no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos. Entonces, por favor, retírate, salte de situaciones, aléjate de personas que te están violentando, que te están haciendo sentir mal, que te abusan. Ten la valentía de levantar la manito y pedir ayuda. Es que hay muchas situaciones que solos no lo podemos manejar y no se puede uno sentir mal por el hecho de decir, no fui capaz con esto, necesito ayuda, que me acompañe y entiende que eres la persona más importante del mundo y cuando empiezas a hacer cosas por ti, directamente estás empezando a hacer cosas súper bonitas por los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luzaida, por tan valiosa exposición. Vamos a pasar a absolver las preguntas que nos han dicho algunos de nuestros invitados. Tenemos la siguiente pregunta. Jimena Camacho pregunta, ¿cómo manejar los casos cuando las mujeres abusan del enfoque de género al punto de victimizarse injustificadamente y judicializar hasta en lo penal al hombre con mentiras? ¿Responde la doctora o esa pregunta es para quién? Qué pena. Para cualquiera de las dos, mi doctora. Si quiere la doctora María del Carmen puede ayudarnos también respondiendo. ¿Cómo manejar los casos cuando las mujeres abusan del enfoque de género al punto de victimizarse injustificadamente y judicializar hasta en lo penal al hombre con mentiras? Ok, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahorita por cuestiones de internet voy a estar en audio nada más. Pero miren, evidentemente hay muchos contextos en los cuales ustedes pueden presentar las pruebas o las evidencias. En muchos de los casos, como lo había yo comentado, cuando la mujer es víctima, los primeros intervinientes, los primeros en poder acceder a proteger los derechos de las mujeres son las autoridades. Ustedes tienen que presentar la denuncia correspondiente. Ellos tienen que activar los protocolos. En cada uno de los países debe de haber protocolos precisamente para la defensa y protección. Y lo que se debe de garantizar es que ya no se siga violentando de manera psicológica, de manera física, y hay que ellos como autoridades deben de promover, deben de proteger, difundir esta parte de la protección. Ellos tienen ya ciertas capacitaciones en el tema de violencia de género, con perspectiva de género, y en el momento en que ellos no realicen las actividades o actuaciones, también hay las denuncias correspondientes en contra de los servidores públicos. Ahora, el tema que trata en relación con muchas mentiras del hombre, una de las particularidades es
que se tiene que, a través de diagnósticos, sí, psicológicos, se puede demostrar qué tan afectada está la mujer para poder tener una evidencia más eficaz en el ámbito judicial y promover esa defensa desde el ámbito jurídico y que permea esta parte tan alineada de lo que es la denuncia. Si la mujer no denuncia, si la mujer no da seguimiento precisamente al hecho de que en los diferentes tipos, como ya se ha mencionado, como ya lo mencioné o la doctora también lo ha mencionado, si no tenemos esa seguridad de lo que estamos haciendo, no tenemos ese reconocimiento del hecho, entonces pueden pasar muchas cosas. No se puede asegurar precisamente que el hombre siempre tenga la razón, pero aquí hablamos de otra modalidad, ¿no? Las modalidades van dependiendo de los casos muy específicos. Como ya lo hemos comentado, hay desde la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia patrimonial, la económica. Si tú te encuentras en alguno de esos ámbitos y esta etapa ya es muy repetitiva, evidentemente tienes sí que presentar la denuncia correspondiente y ya la autoridad te estará refiriendo cuáles son los elementos que se deben de tener en cuenta para poder dar seguimiento y en su momento la detención. Pero las indicaciones dentro de los gobiernos de cada uno de los países es aperturar de manera inmediata la integración de la atención hacia la mujer en todos los contextos. Y no solamente hablo del contexto familiar, hablo también del contexto institucional, del ámbito educativo, del ámbito social. En cualquiera de sus enfoques, esta es una no solamente violación contra la mujer, es una violación a sus derechos humanos que le corresponden y que evidentemente pueda verse afectada en algún otro modo. A mí lo que me preocupa es evidentemente que la mujer en una parte inicial inicie el procedimiento, pero ya después o no vaya, no le dé seguimiento por pensar o creer que la persona puede cambiar. Eso ya lo vimos en este contexto y creo que las cosas pueden irse dando solución siempre con la parte de la comunicación, la parte de la intervención de las autoridades, que los buenos abogados también realicen su trabajo y que se tengan todos los elementos precisamente para dar continuidad en el ámbito judicial. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos Nada. otra pregunta. Igualmente, los que quieran participar, con mucho gusto subiendo la mano, les iremos concediendo el uso de la palabra. Carolina pregunta, ¿qué hacer cuando inconscientemente estamos en una relación tóxica y no lo queremos aceptar? ¿Para quién va la pregunta, perdón? Para cualquiera de las dos Si invitadas, quieres, doctora. yo les doy mi opinión al respecto. Pienso Adelante, que doctora. lo más importante y el primer paso y llevar el camino, la mitad del camino recorrido, es identificar eso, precisamente que estamos en una relación tóxica. Pienso que las principales preguntas que te tienes que hacer es, esa situación, esa relación, esa persona es lo que tú necesitas en tu vida, qué es lo que tú anhelas construir, qué es el tipo de relación, de contexto a nivel amoroso que necesitas construir y qué decisión. Digamos que tomar ese tipo de decisiones a veces se hace complejo por lo mismo que yo les decía al principio. Venimos con muchos patrones, a veces escogemos las parejas las escogemos desde los traumas que no hemos podido resolver. Entonces de ahí es que yo empiezo a escoger ese compañero, esa compañera de vida. Ponemos en el otro la expectativa de que el otro es el que me tiene que hacer feliz. Es que si no estoy con él, si no estoy con ella, yo no soy feliz. Cuando en realidad una pareja lo que debe venir a cumplir en mi vida, el rol principal es a complementar la felicidad, la tranquilidad, la paz y la calma que yo tengo en ese momento. Y es precisamente entender eso
que el otro está para complementar, no para que yo con él sea o con ella sea feliz o pueda vivir tranquila. Y ya hay un tema de situaciones ya incluso enfermizas, que sí o sí, si ya llevas mucho tiempo tratando de tomar decisiones o incluso decides y te vas y luego vuelves y crees en una segunda, tercera, quinta, mil oportunidades, hay situaciones que sí requieren ya de un acompañamiento profesional, es decir, de un psicólogo o una psicóloga, porque ya lo que necesitas entender es no qué hacer para salirte de esa relación tóxica, sino de entender por qué tú te permites vivir en esas situaciones o en esas relaciones tóxicas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué trauma? ¿Qué situación hay en ti que necesitas resolver para empezar a elegir diferente? Es como lo que opino al respecto. Muchísimas gracias, doctora Luzaida. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el miedo me gana y no soy capaz de hacer las cosas que debo hacer? Listo. El miedo, miren, el miedo siempre está presente en la vida. El miedo, de chiquito le teníamos miedo al coco, a que nos dejara la mamá o en fin. Y ahorita como de adultos también tenemos miedo. Lo único que hay al otro lado del miedo es la vida. No nos da, o sea, la situación como tal no es miedo, no es que yo no quiera hacer las cosas o que no sea capaz porque me da miedo, sino que realmente en esencia lo que yo tengo es lo siguiente, yo aquí estoy sufriendo, estoy con esta situación, quiero algo mejor, pero yo sé que al menos ya con esta situación, así sea dolorosa, yo tengo el control y el dominio. Así sea doloroso, así sea que no me guste, yo sé a lo que me estoy afrontando acá. Lo que yo no quiero o lo que se me da temor es que yo lo que vaya a afrontar después de que tome esa decisión o que sobrepase el miedo, que yo no sea capaz de tomar el control o desacomodarme de esta silla súper chévere que tengo acá, porque no sea al otro lado del miedo con lo que me voy a encontrar. Y tan sencillo y tan, mejor dicho, concreto, que la única forma que te vas a dar cuenta que hay al otro del lado del miedo es haciendo el salto cuántico, es decir, arriesgándote a tomar esas decisiones y simplemente darte la oportunidad de entrar a mirar si lo que vas a encontrar allá, muy seguramente, estoy casi completamente segura que lo vas a poder controlar, lo vas a poder manejar, aunque se sienta turbulencia al principio, pero pienso que no es tanto el miedo, sino sin saber si voy a poder controlar al otro lado de cuando tome esa decisión. No sé si fui Muchísimas clara. gracias. Sí, sí, señora. Bueno, tenemos otra pregunta, Natalia Ruiz. ¿Cómo poder actuar cuando se pone en conocimiento un maltrato por parte de la pareja, pero la atención por parte de las autoridades es demorada? Ahí sí, Caso. doctora, le cedo la palabra. Sí, claro que sí, muchas gracias, doctora. En este caso es muy importante, yo siempre le he comentado que las autoridades tengan la capacitación necesaria en el ámbito del trato hacia las mujeres que sufren maltrato, violencia. Para ello deben de estar capacitados en el tema de los protocolos. Esta activación es necesaria y de intervención única. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico que se otorga a las autoridades para darle intervención, para verificar precisamente que estén bien o se encuentren bien el núcleo familiar, iniciando por la mujer, por los hijos, como ya los comenté, en algún momento determinado los miembros de la familia, y que una vez que ya estén bien, hay casos específicos, por ejemplo, donde requieren intervención, ya sea por un golpe, un accidente que haya pasado dentro de la casa, fuera de ella, pero causado por el agresor. Entonces se solicita la intervención de los hospitales y hay que hacer los traslados correspondientes. Hay casos muy específicos donde la violencia únicamente es verbal
las mujeres solicitan siempre el apoyo de la policía para que puedan entrar dentro de sus domicilios, aun cuando están amenazadas o amedrentadas por parte del agresor. Entonces, son casos de evidencia y que en suma, esta parte de colaboración de las autoridades tiene mucho que ver. La parte también en el ámbito de los jueces, de su intervención para citar, en este caso, cuando haya situaciones de problemas de carácter familiar, ¿no? Y que tiene que versar en una amplitud de comunicación, colaboración, y que los resultados a través de sus resoluciones o la emisión de las sentencias tenga mucho que ver con el ámbito de justicia y de equidad de género. Y en cuanto a trabajar mucho con los tratados internacionales, las leyes internas de cada uno de los países que garanticen la protección y defensa de las mujeres. En el caso contrario de que las autoridades no generen esta protección, también se tienen que denunciar por negligencia o omisión, porque a sabiendas de que estamos en minutos contados de su intervención y si ellos no intervienen en el momento indicado, han dado que muchos de los casos han fallecido las mujeres por la falta de intervención de las propias autoridades, lo cual amerita una responsabilidad hasta de carácter penal en contra de la autoridad. ¿Qué es lo que pasa en los países latinoamericanos? Que primero esta parte del reconocimiento en cuanto a la correcta aplicación de la ley hace y amerita que exista un control de justicia directo e inmediato. Esta parte de la intervención tiene que ser necesaria por parte de cada una de las autoridades y en el caso de ser necesario, existen las leyes internas de cada uno de los países para poder efectuar los procedimientos en contra de los mismos. Pero de manera muy general, los tratados internacionales, las leyes internas que están armonizadas junto con ellos, ameritan una sanción precisamente a los malos tratos, porque también muchas de las mujeres han sufrido tratos crueles por parte de las autoridades y esto de manera consecutiva es una situación de tipo legal que se tiene que trabajar con las instancias correspondientes a través de las autoridades jerárquicas, ¿no? Evidentemente, para todo asunto, todo problema hay una solución y la mejor defensa precisamente es también conocer los derechos que les corresponden a las mujeres en el ámbito legal, desde sus leyes internas y tratados internacionales dentro de su aplicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos nuestra última pregunta. Melanie, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, bueno, es un caso que sucedió. Lo que pasa es que, o sea, es una pareja que duraron muchos años viviendo juntos y tienen 2 hijos. Y en caso, o sea, digamos, el esposo no trabajaba y lo que precisamente estaba hablando ahorita la doctora, que o sea, la esposa era la que tenía que contar prácticamente con todos los gastos. Y eso la maltrataba, pero, o sea, era un maltrato psicológico. La humillaba delante o sea, de los familiares, amigos o donde estuviera. Tanto fue que ellos se dejaron y ella se fue a vivir aparte y fue con la ayuda del esposo de ella. Pero ¿qué pasa actualmente? Él ha intentado varias veces, la ha amenazado. Ella recurrió precisamente a la fiscalía interpuso pues una orden de alejamiento porque es que la tenía acosada, que no la podía ver con otras personas porque la mataba a ella y mataba a la otra persona y si era el caso mataba hasta a los hijos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en la fiscalía, como pasaron 15 días y le llamaron a denegarle o sea, la denuncia, simplemente por el hecho que porque si el esposo fuera parte de algún grupo armado, se hacía efectiva la denuncia, pero si no era parte de un grupo armado, simplemente le denegaron la denuncia. Le remitieron con la policía. Fue a la policía, colocó nuevamente la denuncia porque el ex esposo continuó con las amenazas,
o sea, eso la insulta, bueno, la insulta, la trata súper feo delante de quien sea. O sea, o sea, lo entiendo porque es que en la policía volvieron y le denegaron nuevamente la denuncia. O sea, ¿qué podría hacer en este caso esta persona? Donde ha recibido, y es que, o sea, ella se muda de casa, se muda de sitio, y él vuelve y llega y vuelve y la busca, donde sea que ella está, la busca, pero las autoridades no hacen absolutamente nada, y ya en 2 ocasiones le han rechazado la denuncia. ¿Qué podría hacer esta persona como porque es que en realidad está bastante, ¿cómo le digo yo?, afectada con esta situación, pero no hemos visto o no ha visto, digamos, como una solución a este caso. Ok, si me permite, doctora, contesto la pregunta. Adelante, adelante. Ok. Creo que muchas de las ocasiones las muertes han sido por negligencia. Sí, a mí me ha tocado en lo personal conocer de algunos asuntos donde las autoridades no han dado intervención alguna. Y también comentar que esta cuestión le amerita conocer a derechos humanos. En cada uno de los países latinoamericanos existen organismos defensores de derechos humanos, los cuales protegen a las mujeres. Hay comisiones o hay visitadurías, no sé cómo le puedan llamar allá en Colombia, donde son especializados en la defensa y protección contra la mujer. Evidentemente, esto es en un contexto que tiene que ver también con la legislación interna. Si no hay una legislación interna fuerte que proteja a la mujer, va a ser débil el sistema judicial. Luego, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿o qué debe de pasar? Que se debe de presentar una queja por la omisión o negligencia en la intervención de la protección contra la mujer. Este, y que evidentemente afecta no solamente a la mujer, a los hijos y al núcleo familiar, como lo comenté. En un contexto de manera general, esta comisión o los organismos protectores de derechos humanos tienen que mandar citar ya sea a la autoridad o solicitarle el informe previo, pero también muchos de los organismos lo que hacen es hacer la visita correspondiente sobre cuál fue el procedimiento que realizó en relación con el tema de la protección hacia la mujer. En el caso de que se llegue a alguna situación de encontrar alguna anomalía, omisión o negligencia, van a tener que levantar un acta. Esta acta se convierte en queja. La queja, de acuerdo a las evidencias presentadas por la omisión o negligencia de la autoridad, cuando es un asunto de seguridad personal, sí, para la mujer, porque ya lo comenté, muchos de los casos por la falta de intervenciones que dicen, es que le denegó el juez, es que no intervino la policía y es que no hicieron nada, termina en casos de feminicidios y termina con la muerte de la mujer y termina con accidentes muy graves. Sí tienen que intervenir de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales pactaron muchos de los estados parte y de los cuales fueron incluidos para nuevamente sobre la Convención de Belén do Pará, yo les comentaba, deben de armonizar, crear sus leyes y que estas leyes sí sean efectivas, porque no se hace una ley nada más por hacerla, sino que también cause una efectividad y un impacto en todos los órganos de gobierno y que a través de las autoridades, en este caso del orden judicial y del orden policial, también cumplan con sus funciones que le corresponden de acuerdo a la ley. Y estamos estableciendo que en el caso negativo, si hay instancias como los organismos públicos donde hacen los trámites de manera efectivos, las intervenciones son directas, van directamente a ver al juez, en el caso necesario van a ver al Ministerio Público, van a ver a los policías, porque tienen que dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. Sí hay, entonces vuelvo a repetir, hay organismos de protección para actuar de manera inmediata y ellos lo que hacen es que ellos actúen
y si no va a haber una responsabilidad, les comento, de carácter penal, porque esto ya rebasa demasiado, mucho las situaciones. No es posible que una mujer esté yéndose de su domicilio a esconderse a casa de la tía, de la sobrina, o hasta salir del propio país, ¿no? Del estado donde se encuentre, nada más por una situación de venganza, una situación de amenaza, o que si te vuelvo a ver te voy a matar. ¿Se imaginan vivir con esa situación de que si me llegue a encontrar sí me puede matar? O sea, y nada más, no solamente soy yo, la afectación que se puede causar o se está causando ya a los hijos de manera inmediata. Eso tiene que ver con un entorno de una legislación aplicable, que sea efectiva, que garantice la protección del derecho hacia las mujeres de vivir a una vida libre de violencia, y que en caso de ser necesario, derechos humanos en cuanto a los organismos defensores tienen que hacer un trabajo arduo en el caso de omisión y negligencia por parte de las autoridades que se encuentren, sea quien sea. Y en el caso también dar seguimiento hasta emitir la recomendación necesaria y evitar no solamente un problema, porque se imaginan, lo que le pasa a una, le pasa a 10, lo que le pasa a 10, le pasa a 100. Entonces, son casos repetitivos. Y si esta situación no se detiene, ¿cómo podemos hablar de una buena defensa de derechos humanos? ¿Cómo podemos hablar de los derechos de las mujeres en una legislación interna cuando no se están aplicando, o cuando las autoridades están haciendo omisión en cuanto a su aplicatividad? Sería ilógico. Pero sí existe, sí las hay, pero si una mujer conoce de sus derechos, es imposible que se le puedan vulnerar por parte de las propias autoridades. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciar, hay que dar seguimiento, hay que tratarse. Sí, hay mujeres demasiado afectadas, ya hay mujeres que ya ni siquiera quieren salir de sus casas para no encontrarse, porque piensan que están a la vuelta de la esquina, que están frente a ellas casi, y entonces es una psicosis tremenda, de la cual hay que darle mayor intervención. Recuerden que son madres de familia y que tienen a su resguardo a los hijos, y los hijos evidentemente ven y observan, y también en algunos o muchos casos quedan completamente traumatizados. Hay que verificar esa situación. Creo que un entorno armónico es la mejor convivencia que pueda existir de padres separados en algún momento, y hacer el diagnóstico de los integrantes de cada una de las familias. Hay algo que sí les quiero comentar también, y que va unado a todo esto. Tienen ustedes que ir primeramente, reconocer el miedo, lo tienen que dejar. Para quienes estén viviendo en violencia, son muchas mujeres las que han vivido y siguen viviendo todavía con este tema, por temor, por miedo, por lo que ustedes quieran, pero una vez teniendo la decisión, no hay vuelta atrás. Y piensen en ustedes, en el amor propio. Deben de pensar en que ustedes son parte importante en esta vida, de que ustedes pueden hacer muchas cosas, no estando también con una pareja. Yo, como lo comenté, hay parejas que son envidiables, ¿no? Son buenas personas, se llevan muy bien, qué padre, pero no todas las parejas dan en ese sentido. La mayoría viven en violencia, viven con agresiones físicas, verbales constantemente. Nada más fue un día, pasa a los 15 días y esto ya se vuelve una eternidad. Ya no se vuelve un día ni un mes, ya se vuelve un año, 10 años, 20 años. ¿Cuántas mujeres han sufrido y siguen aguantando todavía insultos de los esposos? Pero como ya les comenté, como ya normalizaron esa situación, ya dicen, pues sí, así es. O sea, ya justifican precisamente la violencia. Lo que se trata es que desde la parte pequeña de que ustedes tienen a sus hijos, los involucren al respeto hacia la mujer. No puedes faltarle al respeto a la mujer por ninguno de los modos ni de las formas. Recuerden, a la mujer se le trata como el pétalo de una rosa, y lo más indispensable entre una situación armónica es el respeto entre el uno y el otro, y una amplia y buena comunicación al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Queremos agradecer a nuestras invitadas especiales, a la doctora María del Carmen Cruz y a la doctora Luz Aida Rojas, por tan valiosas exposiciones. Igualmente agradecemos a nuestra audiencia por participar en nuestro webinar, La violencia intrafamiliar contra la mujer. Los que deseen que les enviemos esta grabación, por favor dejar el chat en el Zoom y
a más tardar mañana les estaremos enviando esta grabación. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Bonita noche a todos. Cuídense mucho. Bendiciones, bendiciones para todos. Hasta Hasta luego, luego. gracias.